octubre de 2016. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados. César Monge, director nacional del movimiento Creo. La propuesta de Jaime Nebot para escoger a un candidato único de oposición que evite la dispersión del voto y el desafío del voto útil, ¿logrará cuajar para llegar a segunda vuelta? Lo analizaremos. Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de ley orgánica de medicina prepagada. La medicina prepagada está en riesgo, advierte la Asociación de Empresas de Medicina Integral Prepagada, por disposición que incluye en el proyecto el veto parcial del presidente. La comisión se allana al veto, el pleno decide. Y Salvador Quispe de Pachacutic, prefecto de Zamora Chinchipe. La dispersión de la oposición que favorece al continuismo alinea a Pachacutic en todos los frentes de oposición. El Acuerdo Nacional por el Cambio, la Unidad y Compromiso Ecuador. Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Gaby. Buenos días a todos. La fotografía de los sondeos de intención de voto al momento muestra 3 candidatos presidenciales de oposición: Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo, con una votación conjunta que supera a Lenín Moreno. Pero desglosados aparecen sin contundencia ganadora, porque Guillermo Lasso no supera un techo parejo nacional de 20 y pico %, mientras Cynthia Viteri solo es fuerte en Guayaquil y Paco Moncayo únicamente en Quito. A fin de superar esta evidente dispersión que podría facilitar un triunfo de Lenín Moreno en primera vuelta, Jaime Nebot propuso ayer lo siguiente. Veamos. Se trata de tomar, vamos a poner un ejemplo, tomamos 3 candidatos: Paco Moncayo, Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. Se trata de oponer a cada uno de ellos por separado, exceptuando a los otros 2, versus Lenín Moreno y algún otro tipo de candidato que no quiera estar en la unidad. Lo enfrenta en 1, 2, 3 encuestas, porque una encuesta puede patinar. Vea usted lo que pasó en Colombia. Se enfrentan a través de ese candidato, en este caso Paco Moncayo, a Lenín Moreno. Usted va a tener un resultado. Luego coge usted a Guillermo Lasso, hace exactamente lo mismo. Guillermo Lasso, sin Cynthia Viteri, sin Paco Moncayo, lo enfrenta al gobierno y a los otros. Luego coge usted a Cynthia Viteri. Esa mecánica le va a dar a usted el mejor candidato unitario para enfrentar al gobierno. Y entonces hay un requisito adicional: renuncien pues a la candidatura, pero los 3 pues, no del jueguito de a ver, mídame, si me va bien me quedo y acepto y agradezco, y si me va mal me pongo bravo, me voy y no acepto. El país no merece ese juego de niños por parte de los políticos. El país merece una clase política madura. César Monge, director nacional de Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la oportunidad y listo para el diálogo. ¿Por qué no aceptan la propuesta de Jaime Nebot? Bueno, primero que nada yo creo que vale la pena analizar lo que hemos escuchado aquí en este canal ayer. Yo creo que cuando una propuesta es ilógica e innecesaria, lo que sucede es que generalmente tiene una respuesta o un resultado negativo. Solamente para poner un ejemplo, ya que hoy estamos futbolizados. Esto sería como si ayer alguien hubiera propuesto que para determinar quién va a jugar en el puesto de Antonio Valencia, hagamos un partido para poder medir quién es el mejor jugador ecuatoriano para el puesto, insisto, de Antonio Valencia. Cuando Valencia... Pero la comparación no juega, pues déjeme hay un terminar. equipo de 11 y otra una cosa de 1 a 1. Bueno, déjeme terminarla. ¿Por qué es ilógica e innecesaria? Porque domingo a domingo Antonio Valencia, hace mucho tiempo, viene siendo medido en relación a cómo juega y si tiene la potencia o no para ser el titular en la selección en ese puesto. Aquí pasa exactamente lo mismo. El tema de las encuestas. Veamos, aquí está la encuesta de Dialoga. Esta es una encuesta de la Unidad, por si acaso. ¿Quién es el actor político de oposición con mayor fuerza? Guillermo Lasso. Una, no les gusta esa, vamos a esta otra.
aquí está una encuesta de Sedatos, es una encuesta de mayor profundidad que la de Dialoga. ¿Quién es quién es el actor de oposición con mayor fuerza en las encuestas? Guillermo Lasso. ¿Les gusta el 1 a 1? Vamos. Aquí está Market. Ojo, esta encuesta es solamente Quito y Guayaquil. ¿Quién es el actor de oposición con mayores números y mejores números en el 1 a 1? Guillermo Lasso. Si esta encuesta fuera nacional como las otras, la distancia fuera aún mayor. No contentos con esto, ayer se hizo un sondeo de opinión en un medio de comunicación nacional y aquí está el resultado. ¿Quién es el actor político de oposición con mejores números? Guillermo Lasso. Por ende, la respuesta es Guillermo Lasso viene siendo sometido y se viene sometiendo a encuestas y a sondeos de opinión hace muchos meses. Por ende, repetir lo que ya se viene haciendo durante mucho tiempo, con todo respeto, son manotones de ahogado. Ahora, desde lo personal... ¿Pero por qué son manotones de ahogado? Porque si está diciendo que los otros renuncian, ahí no está manoteando ningún abogado. Ese es mi criterio porque ya la información existe, no hay que crear un proceso adicional, simplemente veamos todas las encuestas, las acabo de enseñar yo aquí, de una encuestadora, de otra, del 1 a 1, del sondeo de opinión, es decir, la información existe. Ahora, si yo quiero pedirle a mis asesores que hagan encuestas porque no me gustan estos números para ver si sale otra cosa, insisto, yo creo que eso es perder el tiempo. Pero yo sí quiero decir algo. Lo que pasa es que en todas las encuestas, cada organización tiene su encuestador y en cada organización el encuestador de la propia le da a su cliente mayor ventaja. Bueno, aquí lo cierto es que Guillermo Lasso... con todo respeto, aquí hay una, dos, claro, la una tres, es el cristiano cuatro. Y la otra es el creo. Es decir, aquí están las encuestas de la unidad que hizo pública el señor Paul Carrasco, pero desde lo personal, Alfredo, si me permite, yo sí debo decir algo también. Es decir, nosotros en Creo hemos venido trabajando 5 años, domingo a domingo, sin descanso, para construir la más grande estructura territorial del Ecuador, que es reconocida por opositores, por medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y en los próximos días, Guillermo Lasso hará el lanzamiento de la más potente iniciativa de control electoral a través de las familias Creo. Después de todo este esfuerzo, que venga un actor político, por más respetable que sea, que nos diga que tenemos que renunciar. Yo me pregunto, ¿por qué renunciar? Porque a una persona se le ocurre que nosotros tenemos que renunciar al trabajo que hemos hecho. Discúlpeme, pero eso me parece hasta una falta de respeto a las miles y millones de familias ecuatorianas que hemos trabajado y que vamos a votar por Guillermo Lasso. En efecto, ya lo dijo también Paco Moncayo, por eso es una propuesta política y los líderes políticos representan a miles y miles de personas. Ahora, si Guillermo Lasso es en todas las encuestas el candidato de oposición con mayor preferencia en la intención de voto, ¿por qué no aceptar? ¿Realmente consideran que no les conviene asociarse al PSC o sería suficiente con el compromiso de que los otros no se lancen? Guillermo Lasso va a aceptar, ya aceptó, seguirá aceptando por una sencilla razón. Porque estas encuestas, 1 a 1, entre todos, de Sedatos, de Dialoga, de Market, van a seguir saliendo. Entonces no es que Guillermo Lasso dice, yo no me someto a las encuestas. Se ha sometido y se va a seguir sometiendo. Lo que sí yo creo que es una buena idea, y en esto sí coincido con actores de la unidad, es que si hay un candidato que tiene entre el 6 y el 11% y que, usando las palabras de Carrasco, no tiene potencia, no le dan los números, lo lógico, lo responsable sería renunciar para no chimbar votos en favor del correísmo. Pero lo que no puede hacer Guillermo Lasso y los jefes de Guillermo Lasso somos los que trabajamos para esta gran causa, los que van a votar por él. Pero Guillermo Lasso no tiene un jefe y él no puede hacer lo que una persona quiera. Eso pero no dice que los jefes son los que están trabajando por él, o sea, ¿qué quedamos? No, los jefes son los votantes. El jefe de un candidato, por lo menos del nuestro, no es un político. Moncayo y de Cintia Viteri y de todos. Bueno, lo que nosotros argumentamos, con todo respeto al resto, es que no puede venir un político y decir, renuncia tú, a dedo. Pues, tú sal, tú también, discúlpeme, pero aquí están los resultados de las encuestas que se quiere hacer. Señores, esto está más claro que el día. Esta elección vamos a tener varios candidatos y en segunda vuelta 2 fuerzas que aquí están claramente establecidas. Guillermo Lasso y el candidato de Alianza País. Lo que también creo que es una buena idea, que lo ha propuesto aquí Lourdes Tibán, es que todos los candidatos firmen un acuerdo para que
cuando tengamos una segunda vuelta se comprometan a no votar por el continuismo. Eso me parece interesante. Pero eso tampoco se va a dar. Ahora, lo cierto es que ¿por qué no? Nosotros estamos dispuestos vamos a ver, lo cierto es que tanto Guillermo Lasso como Jaime Nebot y Paco Moncayo, convencidos que en la primera vuelta presidencial es una suerte de primarias para la oposición y que la segunda vuelta ya no estaría dispersa, lo acaba de decir usted, pero este optimismo choca con una realidad que muestra a un candidato en promoción electoral permanente a través de cadenas nacionales de radio y TV, es un estado candidato, a una maquinaria clientelar bien aceitada por el alza de impuestos, o sea que no es como antes, que no había un estado candidato. Entonces, cuando Guillermo Lasso tiene en su votación un techo que no ha podido superar, para pasar a segunda vuelta confían en la intuición o en la sapiencia del electorado que se inclinará por el voto útil. Eso es lo que se persigue. Bueno, nosotros confiamos primero en nuestro trabajo y en el gran trabajo que estamos haciendo y en esta gran iniciativa que será anunciada en los próximos días, la más grande iniciativa de control electoral a nivel nacional con el núcleo de familias Creo en todo el Ecuador y de familias ecuatorianas en todo el Ecuador. Yo no creo en pajaritos volando, yo creo en lo que nos dicen las encuestas que aquí se han propuesto ayer y que se han hecho y se seguirán haciendo. Estas encuestas dicen que vamos a tener segunda vuelta y que el candidato más fuerte, más potente, al que sí le dan los votos para llegar a la segunda vuelta, se llama Guillermo Lasso. Y obviamente, como menciono, todas dicen, hay un reconocimiento a Creo sobre el trabajo que hemos hecho, que yo inclusive lo leí en su editorial, cuando usted decía, Creo tiene una estructura que puede competir contra el Estado candidato. No solamente que vamos a competir, vamos a pasar la segunda vuelta y vamos a ganar. Pero todas las encuestas no es que tienen una sola alternativa, hacen 5 simulaciones. Correcto. Y en una de esas 5 sí gana Moreno en primera vuelta. Ahora, eso puede ser improbable. Él ha sido el gran ausente, intocable, y ahora llegó y va a comenzar seguramente a bajar. Bueno, pero hay que contar la historia completa. En una de esas encuestas que dice esto es la encuestadora Perfiles de Opinión, que viene trabajando con el gobierno, esto es público y notorio, hace mucho tiempo. Yo por eso no traigo... Pero las otras también dicen lo mismo. No, bueno, no, aquí yo he traído... El negocio de las encuestas es muy claro. Ellos hacen 5, una para que se quede tranquilo Correa, otra para que se quede tranquilo Lasso, otra para Nebot y otra para el resto. Yo aquí he traído este programa. La verdad de la milanesa. Yo aquí he traído este programa, para que no se diga que estoy cogiendo la que me conviene, he traído 4 opciones. 4 opciones. Y en todas las opciones que he traído aquí este programa, y si estoy mintiendo, que vengan los principales de esta encuestadora a decir que estoy mintiendo. Pero aquí se dice algo que es más claro que el día. Si queremos repetir y repetir lo mismo, se puede seguir haciendo. Lasso no tiene ningún problema que se lo siga encuestando. Esa es la propuesta que escuchamos ayer. Pero lo que no podemos hacer, insisto, es que venga una persona, y le diga, tú Paco Moncayo renuncia, tú también renuncia. Discúlpeme, pero eso no tiene ningún sentido. Ha sido una propuesta, se lo toman ustedes, allá ustedes. Mauricio Rodas y Paul Carrasco se han separado de la unidad y mantienen conversaciones con Guillermo Lasso y también con Paco Moncayo. ¿Hay algún acuerdo concreto con Rodas o con Carrasco? Bueno, yo creo que es público y notorio porque las reuniones que nosotros hemos tenido, muchas han sido públicas, que hemos venido conversando con Suma desde hace algún tiempo, esto no es de la última semana, y con Paul Carrasco también hemos venido conversando hace algún tiempo y también las reuniones son públicas. Así que esto es una acción que nosotros hemos hecho desde hace mucho tiempo, tanto así que hoy la más grande plataforma de unidad en el Ecuador se llama Compromiso Ecuador, 157 actores políticos, gremios, asociaciones, partidos políticos legalmente registrados en el CNE, etcétera, etcétera. Ese diálogo lo vamos a seguir manteniendo y veremos en los próximos días si esos diálogos generan un acuerdo para fines de la primera vuelta o un proyecto que vaya más allá de la primera vuelta, que vaya a la segunda vuelta, que no necesariamente signifique espacios electorales. Eso es un tema que tenemos que afinar. Pero el diálogo abierto con todos, especialmente el diálogo de iguales, que es lo que nosotros hemos siempre establecido. No diciéndole a otro, tú renuncia, tú esto, tú el otro. ¿Quiénes somos nosotros para determinar si Paco Moncayo tiene que renunciar o no? El diálogo tiene que ser horizontal y entre iguales. Así se construye la unidad.
César Monge, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Gaby. En instantes, Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de ley orgánica de medicina prepagada. Medicina prepagada en riesgo, advierte la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada, por disposición que incluye el veto parcial del presidente. Sin embargo, la comisión se allana al veto. Y ya regresamos. No solo hay una nueva oportunidad para Paco Moncayo y la ID, sino para amplios sectores quiteños que por mucho tiempo reclamaron una tribuna política con identidad capitalina, mientras que Mauricio Rodas y Suma no pueden desconocer la importancia de hacer política desde la alcaldía. Lo escribe Carlos Rojas en la revista Vistazo, que circula desde hoy. Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de ley orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención de salud prepagada. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gabriela. Permítame antes saludar a mi querida provincia de Los Ríos, que está celebrando 156 años de creación. A todos ellos un fuerte abrazo. Estaremos acompañándolos en el desfile y en la sesión solemne, entregando el acuerdo legislativo que hace llegar la Asamblea Nacional. Asambleísta, el proyecto inicial no incluía la disposición transitoria quinta que ha incluido el veto parcial del presidente de la República. Esta ley propone la obligación de un copago a las empresas de medicina prepagada cuando haya derivaciones de pacientes que posean seguro privado desde hospitales públicos y del IES a una clínica privada. Escuchemos antes lo que dijo Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial y vocero de la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada. A esta disposición quinta del veto presidencial, que por lo demás no se discutió en el seno de la Asamblea Nacional, de manera tal de que llama poderosamente la atención que se la haya incluido. Da la impresión de que es un mecanismo para procurar financiar al IES en un escenario de desfinanciamiento de la institución, porque piensa que por esa vía va a poder resarcirse de decenas de billones de dólares. Pero el costo de eso significa colocar a las empresas de medicina prepagada en una situación absolutamente precaria. ¿Se trató o no este punto del copago en la Asamblea? Primero, Gabriela, aclararle, yo soy la proponente de este proyecto de ley que presenté en marzo del 2014 como asambleísta por la provincia de Los Ríos. Lo que el señor Aspiazu hace es confundir. El informe actual, este informe técnico que se envió a la Asamblea Nacional, es parte de la discusión de la ley de incentivos tributarios. En lo que hace referencia a él es básicamente a lo que se contempla en la disposición transitoria quinta, que sí es parte del proyecto de medicina prepagada, donde se establece, por ejemplo, que un usuario de medicina prepagada, ¿no verdad?, que se atienda al IES, esta empresa de medicina prepagada tiene que pagarle a la institución. Y aquí hay cifras, eso es lo que se le olvida al señor Aspiazu de mencionar. Por ejemplo, de los 420.000 afiliados, que tiene el IES, ¿no verdad?, de los 400, están siendo parte de empresas de medicina prepagada. Esto es una cifra importante que conozcan los ciudadanos. 420.000 afiliados del IES tienen contratados seguros privados o medicina prepagada. Pero de estos, 112.000 se atendieron en el IES o en prestadores externos, lo que le costó al IES, porque dio una cobertura del 100%, 71 millones de dólares, que equivaldría a la construcción del Hospital de Manta, que se está haciendo en este momento, de 200 camas, con 4 quirófanos, unidades de terapia intensiva, cuidados neonatales y cardiología. Esto es lo que se le olvida decir al señor Aspiazu. Pero ¿a qué hace referencia en el numeral 4, en este cuadro que presentan también en un manifiesto que sacaron en los medios de comunicación? Aquí hablan de ingresos prestacionales. Por ejemplo, empresas como Salud, Medicina Prepagada, tuvo ingresos prestacionales por más de 149 millones de dólares, con gastos prestacionales por 88 millones. Aquí no estamos hablando de utilidades netas. Esta es la gran confusión que están haciendo las empresas de medicina prepagada. Y por confirmarle, sí se debatió en el Pleno de la Asamblea Nacional esta determinación del cruce de cuentas cuando un afiliado de medicina prepagada se atiende tanto en el IES o como en la red pública. Estas empresas deben pagar los costos con honorarios profesionales, como está estipulado en un tarifario básico, de lo que yo ya pagué como usuario de medicina prepagada, tanto al IES como a la salud pública.
Y sobre las cifras, asambleísta, justamente la Asociación de Empresas Aseguradoras señaló que el estudio en el que se basaron para esta imposición, elaborado por la Dirección Actuarial y de Investigación del IES, contiene errores, que en el 2014 las empresas de medicina prepagada tuvieron utilidades por 221 millones de dólares, dice ese estudio, cuando la realidad es que fue de 12.8 millones de dólares según las aseguradoras privadas. Por ello, no están dispuestas a asumir ese copago. ¿Han revisado ustedes esas cifras? Nosotros hemos revisado, tuvimos reunión del bloque esta semana donde estuvo delegados del IES, delegados del SRI, también del Ministerio de Salud Pública. Las cifras, como hemos dicho, no es este informe técnico, es parte de la discusión de la Ley de Incentivos Tributarios. Ellos están confundiendo, mal informando a la ciudadanía. Las cifras son exactas y, como hemos dicho, el informe jamás habla de utilidades netas. Están claramente establecidos los montos que se hacen entre gastos prestacionales, ingresos prestacionales y las utilidades que han generado estas empresas. Aquí no hay cómo perderse, Gabriela. Aquí existe un cruce de cuentas, tal cual como sucede en este momento. Cuando el público, el hospital público le compra servicios a las clínicas privadas o cuando el público le compra sin fines de lucro, atención, como a Solca, a la Junta de Beneficencia, hay un cruce de cuentas, tiene que pagarse. Igual sucede cuando el IES paga o compra, en este caso, a clínicas particulares o también a la red pública, hay cruces de cuenta. Aquí hay un sistema complementario que es el determinado sistema de medicina prepagada, que es parte de un sistema nacional de salud y así debe entenderse. Roberto Aspiazu decía que da la impresión que es un mecanismo para procurar financiar al IES en un escenario de desfinanciamiento de la institución. Esto es totalmente falso. El IES, nosotros cuando somos afiliados del Seguro General Obligatorio, se presentan 9 tipos de contingencia, en el cual está enfermedad, vejez, cesantía, riesgo de trabajo y todas las prestaciones que tiene el IES. Una parte es lo que corresponde a enfermedad. Aquí no hay ningún desfinanciamiento, el IES está sólido, nos han presentado sus cifras y tanto así que, como he manifestado, este informe técnico es parte de la Ley de Incentivos Tributarios, donde las empresas que contratan a sus empleados, a sus trabajadores, medicina prepagada, seguros médicos, van a tener la capacidad de deducir el 100% del impuesto a la renta. Y también decirle a los señores o a los usuarios de medicina prepagada en este país, que son casi de 1 millón de dólares, 1 millón de habitantes, 1 millón de personas que tienen medicina prepagada, que actualmente, si yo en este momento me voy a atender a una clínica particular, tengo que pagar un costo, un deducible, un copago. En la ley se establece que este costo deducible o copago será asumido por la República o por el IES. Las empresas de medicina prepagada han señalado que su actividad está en riesgo, que es económicamente insostenible asumir una parte del pago por la derivación de pacientes del IES y de la red pública a las clínicas privadas. Escuchemos al presidente Rafael Correa y también a Roberto Aspiazu al respecto. Como hay gente que ha pagado su medicina prepagada, pero probablemente viene al IES o a un hospital público, le estamos diciendo que esos costos tiene que cubrirlos, como si fuera un hospital privado. Y eso es lo que están diciendo que lo va a hacer quebrar. Es decir, en sus planes de negocio están contemplando que parte de sus clientes se los atiende el Estado. Ellos tienen que cubrir a todos sus clientes. Vayan al sector privado o al sector público. La medicina prepagada es una opción para la gente que prefiere pagar una póliza, pero el rato que necesita ser atendido, pues no tiene que esperar 4 o 5 meses para una consulta, o si va a una emergencia no tiene que esperar 6 u 8 horas, y es la razón por la cual la gente se sacrifica y paga de más, porque finalmente es una obligación del Estado de carácter constitucional impartir salud universal y gratuita, y lo es también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo cual empleadores y trabajadores pagan puntualmente todos los meses valores para efectos de garantizar esta prestación. Bueno, ¿cuál es su opinión? Esta figura que se contempla como la orden de prelación de pagos, un ciudadano puede tener 3 tipos de coberturas en atención médica. Tiene una medicina prepagada o un seguro médico, tiene también la asistencia por parte del IES porque es parte del Seguro General Obligatorio y también la alternativa de ser atendido en la red pública de salud. Un ciudadano que tiene esa orden de prelación de pagos, yo como ciudadana afiliada a la medicina prepagada, el primer orden que tiene que cubrirme una contingencia de salud es medicina prepagada. Es una medicina especializada que yo he contratado bajo un contrato entre partes y por un monto contratado, que es lo que se le olvida decir al señor Aspiazu. Jamás ni el Estado ni el IES dice páguese más de lo que no se ha contratado. En segundo lugar, le corresponde al IES sí tener todas las coberturas que hemos dicho, están estipuladas todas las contingencias cuando hay una enfermedad y lo mismo en la República. Aquí no hay cómo perderse. Pero yo como paciente estaría acudiendo a asambleísta, yo como paciente estaría acudiendo a la red pública, no a mi seguro privado. Aquí hay un caso. Para eso pago también la afiliación
atención al IES. Así es, por eso, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, un ciudadano es llevado por la ambulancia, llega a la Red Pública de Salud, en este caso le comienzan a atender y se verifica, porque aquí estos datos, tanto el estudio actuarial, se han verificado porque se han cruzado datos con el INE, con el SRI y con otras instituciones del Estado. Este ciudadano que es llevado a la Red Pública tiene una medicina prepagada. La medicina prepagada tiene que devolverle al Estado lo que ha gastado, lo que se ha utilizado, porque es una cobertura específica. Esto del cruce de cuenta y la orden de prelación de pago ha sido una discusión constante en la Comisión de los Derechos de la Salud y también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Oh, sorpresa, ahora las empresas de medicina prepagada, con esta aplicación de la transitoria quinta, han hecho todo un show. Ya no nos asusta porque han sido una constante, como he mencionado. Cuando se habló de X ley, se iban a quebrar las cervecerías, la Coca-Cola. Ahora las que están en riesgo son las empresas de medicina prepagada. Eso no va a suceder. Se allana la comisión al veto del presidente. Hoy la Comisión de los Derechos de la Salud va a sesionar en la mañana, en la cual se va a allanar a los 14 puntos del veto. Que hacen es alinear las competencias. Eso también se lo olvidan decir a las empresas de medicina prepagada. Vea, la ley vigente del año 98 es una ley, yo digo, básicamente hecha atrás de la medida para las empresas de medicina prepagada, donde se han evidenciado abusos para los usuarios. Estos 14 puntos del veto aclaran, alinean las competencias tanto de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como el Ministerio de Salud Pública para que sea una ley eficaz que proteja al usuario de la medicina prepagada. Es la postura de la asambleísta Pamela Falconi, ponente de este proyecto de ley. Gracias por acompañarnos. En breve, Salvador Quispe de Pachacutic, prefecto de Zamora Chinchipe, la dispersión de la oposición y el riesgo de favorecer el continuismo. Pachacutic se alinea con sus postulados en todos los frentes de oposición. Lo examinaremos y ya regresamos. El 30 de septiembre de 2010 no fue el día en que triunfó la democracia, fue el día en que el Maquiavelo de Correa derrotó la última tentativa de insurrección interna de Alianza País. Lo escribe Santiago Roldós en la revista Vistazo que circula desde hoy. La oposición se dispersa y Pachacutic también en los tres principales grupos de oposición. Marcelino Chumpi en la unidad con Cintia Viteri, Lourdes Tibán en el Acuerdo Nacional por el Cambio con Paco Moncayo y Salvador Quispe en Compromiso Ecuador con Guillermo Lasso. Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, por Pachacutic. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo al pueblo ecuatoriano y sobre todo un abrazo a Zamora, mi querida ciudad que el día de hoy cumple sus 467 años de vida luego de su fundación. Así que le enviamos un abrazo fuerte a todos mis coterráneos. ¿En dónde se encuentran todos los líderes regionales de Pachacutic? Se ve que tienen claros sus principios, se encuentran en varios sitios. Y también su plataforma de lucha, son principios comunes. Se encuentran con los frentes de oposición o con Alianza País también, como el prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama. En este caso, ¿dónde se ubica Salvador Quispe? A ver, Alfredo, yo le agradezco por la invitación porque esto me permite hacer algunas aclaraciones, sobre todo. No estoy en Compromiso Ecuador. Lo que hizo Pachacutic fue adoptar una resolución para conversar con todos, menos con Alianza País. Esa resolución la adoptamos el 18 de agosto, más allá de que se haya tratado de ocultar un poquito. Los compañeros dirigentes sabrán responder por qué. Pero sobre la base de esa resolución se acordó conversar con todos. Yo mantuve una reunión con los señores de Compromiso Ecuador. Esa reunión no dio lamentablemente ningún resultado. Se propuso incluso el acompañamiento del movimiento indígena en ese proceso ya para el cogobierno. El propio señor Lasso dijo que no. Ya él sabrá por qué lo dijo. La respuesta de los pueblos y nacionalidades también en su momento seguramente se pronunciarán. Pero esa reunión se inició y se terminó el mismo día. No hay lamentablemente ningún seguimiento. Digo lamentablemente no solamente con ellos. El diálogo que se pensaba, la unidad que el pueblo ecuatoriano está clamando no existe. Entonces quiero dejar asentado esto para la tranquilidad de todos. Ahora, ¿cuál es la situación disciplinaria en Pachacutic? ¿Le llamaron la atención, lo van a sancionar o simplemente ya el asunto quedó olvidado? No necesariamente por eso. Yo no estoy cometiendo ningún pecado. Yo estoy convencido
el diálogo es necesario, sin renunciar a los principios. Somos una organización política de izquierda. Soy un zaraguro. Somos de izquierda, soy de izquierda. Creo que pertenecer a este sector no necesariamente debe impedir a conversar con los otros sectores. Creo que esto tenemos que seguir construyendo a futuro, guste o no, las circunstancias del presente lo exigen, pero las necesidades hacia el futuro con mayor razón. Creo que tenemos que seguir conversando en torno, por ejemplo, a la necesidad. O seguimos con este modelo económico desarrollista pensado en el extractivismo. En mi provincia pretenden romper las montañas a cualquier costo para disque sacar el cobre y darnos disque el bienestar, o cambiamos de modelo y orientamos la vida de los ecuatorianos sobre la base de la agricultura y sus componentes, la agricultura y su valor agregado, el agua, el turismo. Hay muchos ejemplos que dan cuenta de una vida digna. Por esa línea, Costa Rica es uno de ellos. Nosotros proponemos ese camino para el Ecuador, pero sobre ese tema hay mucho que hablar y con todos. Por lo tanto, la necesidad de dialogar es imperante para el presente y el futuro del país. Sobre esa línea, nosotros no vamos a renunciar a nuestros propósitos cuando proponemos dialogar. Lamentablemente, hoy por hoy, eso se quedó. Al parecer se quedó atrás, pero eso no significa que la intención y la necesidad está ahí presente. Un objetivo fundamental para Pachacutic y la CONAIE, quienes son los que ejercen el derecho a la resistencia, resistiendo represión y criminalización de la protesta social, es la plena recuperación de la democracia. Ahora, esto lo prometen todos los grupos de oposición, pero ¿se va a lograr esa recuperación con la dispersión existente? Claro, esa es la preocupación que tenemos. Evidentemente hay una dispersión en este momento. Tenemos que encontrar la forma, ojalá logremos pasar a la segunda vuelta con nuestro candidato, que hoy por hoy ya Pachacutic orientó por dónde vamos. Nuestro candidato evidentemente es el general Paco Moncayo. Habrá que ir haciendo los ajustes necesarios, pero vamos en esa línea, esperamos pasar a la segunda vuelta. Hacemos una invitación al pueblo ecuatoriano para armar la minga en ese sentido. Pero también hay que seguir discutiendo los temas. Fíjese, Alfredo, hemos tenido que regresar. Montesquieu en el año 1750 planteó el respeto a la independencia de los poderes. Y hoy en día tenemos que estar volviendo a poner en las primeras líneas de los puntos del consenso la necesidad de respetar la independencia de los poderes, cuando esos temas se suponía que estaban superados. Los 10 años que dicen haber ganado son 10 años todas las constituciones del mundo, en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Exactamente. Ahora, la CONAIE y Pachacutic oficialmente están en el Acuerdo Nacional por el Cambio con Paco Moncayo, pero Lourdes Tibán no fue seleccionada como candidato a presidente ni a vicepresidente, y a usted se le recriminó sugerirla como binomio de Guillermo Lasso. Y la lista de asambleístas de Pachacutic es separada de la ID que lanzó a Paco Moncayo. Marcelino Chumpi en la unidad tendrá un asambleísta en la lista del PSC seguramente. ¿Esto significa que Pachacutic ha perdido consistencia o la idea es formar un bloque propio de asambleístas en una asamblea donde seguramente va a haber mayorías móviles? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Pachacutic tiene su estructura, felizmente, en una buena parte de la sierra ecuatoriana, en la Amazonía. Manabí tenemos una fuerte presencia. Saludo a Francisco Bravo, uno de los compañeros que puede llegar tranquilamente en representación de Pachacutic desde Manabí. Vamos a seguir trabajando en eso. ¿Perdón? ¿Por qué partido? Por Pachacutic. Por Pachacutic. Así que vamos a seguir trabajando en esa línea. Espero poder ir avanzando en estas decisiones, la lista nacional de esta alianza del Acuerdo Nacional por el Cambio, cuál va a ser el rol que juguemos ahí. Se está planteando de que la izquierda democrática vaya con su lista, Pachacutic por separado con su lista, y los otros miembros de esta unidad también por su lista, por separado. Me parece que eso no es lo correcto. O sea que eso era lo ideal, digamos, encontrar un candidato único de todos y que las listas sean separadas. Como hay que analizar bien, claro. Los métodos que impusieron son métodos bien pensados. Y tanto es así, ahí tenemos una experiencia de lo que vimos. Alianza País tuvo
Alianza País, Avanza y otros tuvieron un solo candidato presidencial, pero para la lista de asambleístas nacionales fueron por listas separadas en las elecciones pasadas. La consecuencia, los resultados de eso, Alianza País alcanzó creo que como 6 o 7 asambleístas nacionales, y los que apoyaron al mismo candidato de País no alcanzaron ni un representante en la lista de asambleístas nacionales. Por lo tanto, tenemos que pensar bien. Estos son temas que habrá que seguir conversando, pero por supuesto que nosotros vamos a seguir trabajando, tanto en lo que tiene que ver para las elecciones y nuestra participación, pero sobre todo en la agenda. Y ahí yo vuelvo a insistir, un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de vida, que es lo que vamos a seguir insistiendo. ¿Qué garantías hay de que una asamblea de mayorías móviles logre cambios trascendentales con un nuevo modelo? Sí, es verdad, ¿no? Ya la experiencia que hemos vivido da cuenta para que, Alfredo, usted insista en esos temas. Es cierto y tiene razón, las mayorías móviles a veces están dependiendo de las circunstancias. Lamentablemente ese es el modelo político en el que estamos viviendo, al que hemos llegado, pero en esa línea nosotros... que había antes y después fue sustituido por otro, también creó una aplanadora, pero en todo caso la idea es volver a un sistema democrático donde se respeten los valores democráticos y pueda haber una mayoría consolidada, porque eso es importante. Así es. Y vamos a trabajar en esa línea, ¿no? Independientemente de cómo lleguemos, nuestros lineamientos, esto del respeto a la naturaleza, no tiene que ser simplemente haber puesto en la Constitución de la República un artículo de los derechos de la naturaleza, irnos a participar de la COP21 y hacernos aplaudir porque es que somos respetuosos de los derechos de la naturaleza, y cuando se vuelve al Ecuador por parte del gobierno nacional mandar bala contra nuestros pueblos. Ahora mismo ahí están tratando de tomarse la conferencia para tratar de imponer sus políticas. Eso no es así. Salvador Quispe, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias también, Alfredo. Gaby. De esta manera concluimos. Le deseamos suerte a nuestra selección. Esta tarde el país se futboliza. Ojalá. Nos vemos el próximo lunes. Buen día.